¿Cuál es el tema de la clase? Digamos, ¿cuál es la temática que vamos a abordar en esta clase? Primero vamos a retomar algunos conceptos que ya estuvieron trabajando en lo que va de estas semanas, ¿sí? Es básicamente esto que estuvimos viendo acerca qué son las instituciones. Pregunta que se hace en general, ¿no? ¿Qué son las instituciones? Ustedes tuvieron una primera aproximación a este interrogante a través de los textos de Lidia Fernández y de Enríquez. Esto es algo que vimos en las clases anteriores. Y básicamente algunas de las eh, respuestas que encontramos a esa pregunta tiene que ver eh, con, este, con estas definiciones que da Lidia acerca de, primero en cuanto a diferenciación de organización e institución y luego como institución, como socialización. Perdón, pregunto, eh, ¿están escuchando bien? Por favor, coméntenme eso porque hay varios que veo que están sin escuchar. Probablemente algunos tengan los auriculares cerrados y Yo tengan no que revisar escuchaba eso. hasta hace un ¿Sí? ratito nomás. Sí, ahora se escucha. Bien, ahora, Profe, bueno, yo no escuchaba hasta hace un ratito es la nomás. dinámica de la virtualidad. Vaya a saber por qué en algún momento se escucha. Sí, te escucho bien yo, ¿eh? Capaz que tenés cerrado tu auricular o algo. Bien, yo escucho bien. Bien, recuerden que cuando hablan, abran las cámaras, así yo los puedo ver y díganme sus nombres. Bien, entonces, como veníamos diciendo, ubicábamos ubicamos al campo de lo institucional, la asistencia de las instituciones, fundamentalmente en el mundo imaginario y simbólico, ¿sí? Como algo fuertemente determinado por las interacciones de los sujetos. Las instituciones son creaciones que se dan a partir de la interacción de los sujetos, ¿no? Diríamos, nosotros las estamos ubicando en principio de las interacciones de los sujetos en los grupos, ¿no? En el grupo, y los grupos en particular. Eh, por otro lado, estamos ubicando también las instituciones como algo que portan este mundo imaginario y simbólico que se halla o que portan los sujetos en singular, ¿no? Son las instituciones, las vivimos como nuestras instituciones, ¿no? Como algo que nos pertenece a nosotros, digamos, en singular, como que me pertenece a mí, ¿no? Parece que es algo que tiene su existencia a partir de mi propia existencia, ¿no? En principio las instituciones se presentan así, ¿eh? Cuando, digamos, esto es meramente una ilusión, ¿no? La existencia de la institución como algo mío particular y en principio que pertenece a mi propio ego, este, es simplemente un efecto de ilusiones, un efecto cómo van operando las instituciones en nuestra vida cotidiana y en todo caso marca una dificultad para comprender el fenómeno institucional como un fenómeno cultural y general, como un fenómeno cultural y situado, como que algo que pertenece a un tiempo y una época, ¿no? Digamos, esto hay un primer trabajo que se nos presenta, la primera tarea que tenemos que realizar para conocer a las instituciones, que es primero corrernos de este trabajo ilusorio que tiene, de acción ilusoria que realizan las instituciones, que es el de hacernos creer que las instituciones nos pertenecen a nosotros, nada más, ¿no? O que las instituciones fueron creadas para nosotros, cuando en realidad no es así, son formas culturales. Eh,
Por otro lado, dijimos también que las instituciones son diferentes a las organizaciones. Lidia Fernández da una definición ahí que dice que ella no utiliza mucho, o lo digo yo en realidad, no utiliza mucho, es aquella que emparenta la institución con el establecimiento, ¿no? Dice, bueno, esto no es específicamente lo institucional. El que lo marca a lo mejor de una manera relacionando lo institucional con lo organizacional, es un poco Enríquez, en el texto de Enríquez. Él habla de organización-institución, usando esas dos palabras juntas. Pero nosotros vamos a diferenciarlo, sobre todo porque nos permite ubicar a las instituciones mejor, si las podemos separar de las organizaciones. En principio tenemos que decir que las instituciones no se presentan en una materialidad. Por el contrario, digamos, si hay algo que nosotros vemos en la realidad cotidiana, en la realidad social, son organizaciones, no vemos lo institucional. Lo institucional siempre se encuentra en parte inconsciente, como dice Lidia. Yo voy a decir, como dice Caes, se presentan como amos silenciosos, no las vemos, ¿no? En realidad lo que vemos es la materialidad de las organizaciones. Y para llegar a las instituciones, tenemos que operar en esas materialidades a través de un trabajo de investigación, de análisis. Lidia dice de un trabajo de la elucidación. Tenemos que elucidar la realidad, tenemos que interrogar la realidad para poder llegar a comprender qué son las instituciones. Bien, vamos a decirlo así. Yo lo voy a poner con este ejemplo. Yo veo un edificio y yo no puedo decir que ahí hay una institución, ¿sí? Yo veo un edificio, la realidad material de un edificio. En realidad, para que haya instituciones, tienen que estar los sujetos dentro de esa realidad material de la organización. Sin sujetos no hay instituciones. Vuelvo a insistir, las instituciones son portadas por los sujetos, los y las sujetos, ¿no? En general. Bien. Aún así, aún esta distinción entre lo material y lo imaginario y simbólico, lo material de la organización y lo imaginario y simbólico de las instituciones, podemos decir que, bueno, que las organizaciones en realidad son concreciones de lo institucional, ¿sí? No hay una organización, como dijimos, no hay una institución sin los sujetos, y también podemos decir que no hay una organización sin una institución, ¿sí? Ambas están, ¿no? Digamos ahí. Nosotros lo que vemos son las organizaciones y siempre sabemos, digamos, en el campo institucional decimos que las que sustentan las organizaciones son las instituciones, las diferentes instituciones que están operando ahí atrás de las organizaciones, ¿no? Hablo que hay instituciones en plural porque, bueno, detrás de una organización en particular vamos a encontrar una o más de una institución operando. Por ejemplo, yo voy a poner un caso, la familia, nosotros en la actividad 1 estamos trabajando, ustedes en la actividad 1 están trabajando con dos organizaciones particulares, la familia y la escuela como organización, y diríamos que detrás de cada una de esas organizaciones hay una multiplicidad de instituciones. Bueno, por ejemplo, en la familia, nosotros vamos a decir que, por ejemplo, la institución del matrimonio es algo que se da dentro de la familia, encontramos la institución matrimonio dentro de la familia, y también vamos a encontrar, por ejemplo, otras instituciones como la educación, ¿sí? Porque también la familia cumple esa función que es la de educar, ¿no? Digamos, están estas dos instituciones operando en una misma organización, ¿sí? Esto, en general, en las organizaciones sociales encontramos más de una institución operando. ¿Sí? En la escuela concretiza la institución de la educación fundamentalmente, pero van a aparecer otras instituciones más, por ejemplo, la del cuidado, ¿no? Vamos a encontrar que en una escuela pueden aparecer
programas sobre la salud o sobre el cuidado del cuerpo, o por ejemplo, el seminario sobre ESI, la enseñanza sobre el ESI, que también implica una política de cuidado, ¿no? Hay instituciones operando en las organizaciones, ¿sí? Hay más de una institución operando en la organización. Bien. Digamos que de esta manera llegar a conocer las instituciones solo es posible, como dijimos, a través del trabajo de una investigación. Registrar, observar, analizar, ordenar los datos, debatir, es decir, en fin, una multiplicidad de tareas que son propias de la investigación educativa y de la investigación institucional, que se realiza de una manera rigurosa. El campo institucional también una construcción metodológica, digamos, conjunto de herramientas teóricas metodológicas que permiten acceder, digamos, que permiten acceder al conocimiento de lo institucional. Y este conjunto de herramientas siempre, digamos, se usan, se emplean de una manera rigurosa. El conocimiento de lo institucional implica un trabajo riguroso, ¿sí? En la cátedra no abordar este trabajo, la metodología institucional, pero simplemente lo mencionamos y sí, también me gustaría detener muy brevemente algo que sí tiene la metodología, a diferencia de otras metodologías de ciencias sociales, que es el trabajo sobre uno mismo, ¿no? La metodología institucional en principio reconoce este carácter de los sujetos como portadores de la institución y entonces hay un trabajo que se da sobre uno mismo. Y acá se utiliza palabra, un concepto, una noción central, como esta es una herramienta teórico-metodológica, que es la implicación, el trabajo de la implicación. Conocer las instituciones conlleva el trabajo de la implicación sobre uno, conocer las propias instituciones, ¿no? Digamos, vamos a decirlo de esta manera, si yo trabajo sobre la organización escolar para ver cómo opera lo educativo en esa organización escolar, tengo que en principio también poder retrar esa huella de lo educativo y de la organización escolar en mi propia formación. Entonces, ahí el trabajo, la metodología institucional tiene como ese doble trabajo, ¿no? Un trabajo sobre la realidad que quiero conocer, pero también este trabajo de la implicación, ¿no? Que es el trabajo sobre uno mismo. Es una característica del conocimiento de lo institucional. Ustedes van a encontrar en el texto de Lidia Fernández, en el capítulo 2, 3 y 4, creo, hay muy claramente, ella, no se lo voy a repetir acá, muy claramente ella dice, bueno, el conocimiento de lo institucional presenta algunas dificultades. Y una de esas dificultades, por ejemplo, es la implicación, ¿sí? Entonces, salvar esa dificultad implica, valga la redundancia, el trabajo sobre uno mismo, como un método. Bien, hay otras dos dificultades más, que el hecho institucional marca, es multisignificativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. No lo voy a repetir acá, por favor, ustedes vuelvan a las definiciones de lo institucional, ¿sí? Estas tres definiciones que da Lidia Fernández, recuerden que nosotros trabajamos especialmente la definición que da Lidia, la última, la tercera, que establece lo institucional en un doble sentido, ¿no? Como una producción interna, como dijimos, y a la vez una producción externa, y que marca un poco el campo para la socialización de los sujetos, ¿no? Esta idea de que nosotros portamos las instituciones tiene que ver con esto que dice Lidia, que bueno, las instituciones nos proveen un marco para la socialización, esto es, entrar a la sociedad, ¿no?
esto de hacernos sujetos, por ejemplo, el de formarnos como ciudadanos, que es una de las finalidades de la escuela, crearnos como hijos, por ejemplo, que es una de las finalidades de la familia, ¿no? Digamos, todas las instituciones son instituciones formadoras. Hay un tips, si podríamos decir, como se usa en la gastronomía, un tips para identificar las instituciones es preguntarnos qué sujetos son los que producen esas instituciones. La familia crea hijos, crea padres, la escuela crea docentes, crea estudiantes, hay sujetos concretos, ¿no? Identidades sociales concretas detrás de cada operación institucional, porque justamente las instituciones son formativas. Abro, perdón, ahí se quedó congelado un poquito. Perdonen, esperen un segundo, ahí estamos. Abro un poco el espacio para la consulta, abran sus cámaras, los que quieran hablar y me digan su nombre y vamos con las consultas. Hasta acá, ¿cómo vamos? Acá vamos bien. Pablo, Vamos y pueden bien. ¿Quién me escribir en habló? el chat Por favor, que no también. las veo. También pueden Yo, escribir en el Pablito, chat, Mónica, exacto. Pero me gustaría conocerle las que caras. pueden escribir Sí, en el chat. sí, tu voz te la reconozco de tantos años, Mónica. ¿Alguna pregunta? Profe, Bien. profe, Si no, yo tengo una seguimos. ¿Vamos duda. bien? Sí, ¿quién habla? Decime quién habla. Me anda mal el micrófono, ahí activo la cámara. Antonella. Bueno, dale, es que por ahí no me salta. A ver, tengo Antonella, problemas dale, con activar Antonella. la cámara. Ahí te veo, Antonella. Sí. No sé, no me deja activar la Yo te cámara. escucho No bien y sé, se te ve no sé bien, por qué. Ah, no, Pero bueno, perdóname. me llamo No te Antonella, veo. así que me presento. Está bien, no te preocupes. Entonces dale con la A ver, consulta. ahí creo que. Ahí está. Ahí Dale. puedo activarla. Yo quería saber, en cuanto a la definición de Ahí institución, veo. ¿vamos Ahí a te quedarnos con vemos. la de Bien. Fernández? A ver, no nos quedamos con alguna en ¿Se escuchó mi particular. pregunta? Usamos todas, en realidad, pero siempre distinguiendo en qué momentos. Sí, se escuchó muy bien, Antonella. Te decía, cerrá la cámara si no te usa dato y no tenés problemas para escuchar respuestas. Te decía, en realidad usamos todas las definiciones, siempre haciendo la aclaración en qué momento usamos y por qué la usamos. Digamos, hay veces en que nos conviene usar esta primera definición que da Lidia de la institución como regularidad. Y que, digamos, nosotros cuando hablamos de una norma legal o cuando decimos que encontramos ciertos comportamientos que se repiten en una organización en particular, bueno, ahí nosotros estamos usando la definición que da Lidia, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, las instituciones como regularidades sociales o como regularidades que establecen lo permitido de lo prohibido, digamos, ahí usamos una primera definición. Pero luego, cuando decimos que los discursos sociales proveen de marcos para la identificación o la construcción subjetiva de las distintas personas, de los sujetos, para la construcción identitaria, bueno, ahí estamos usando esta tercera definición de institución y también estamos diciendo, un poco tomando la definición de Enrique, que es cuando dice que, bueno, las instituciones es lo que inicia, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos una madre y un padre le ponen el nombre
a un hijo y lo inscriben en una trama familiar, ahí estamos diciendo, bueno, la institución, el nombre como institución, es lo que inicia, da vida, ¿sí? Hay una vida ahí que está asignada primero por un significante que es el nombre, ¿sí? ¿Se entiende? El nombre que nos marca, ¿sí? Que nos inscribe en una trama familiar. Por ejemplo, Antonella, hija de su madre tal, su padre tal, nieta, hermana, ¿sí? Hay una trama. La estructura parental es una de las instituciones fundamentales de cualquier sociedad, ¿no? Nos inscribimos siempre en tramas de relaciones. ¿Mm? ¿Se entiende esto? ¿Por acá vamos esto? Bueno, ¿vamos hasta acá? Sí, pero Bueno. entonces, igual para la Paso entonces, actividad, sigo más un que nada poquito se más ocupa adelante y Fernández. después volvemos a abrir. Dale. Yo les pedí la actividad, Antonella, yo les pedí, tiene un poquito de delay tu conexión, así que viene un poquito tarde. Yo les pedí que para la actividad usen las definiciones que da Lidia, el texto de Lidia, y el texto de Enríquez. Muévanse por ahí, ¿sí? Y está bien, siempre aclarando desde qué lugar usan cada una de las definiciones. Bien, la otra cuestión. Sigo un poquito más y después vamos para las preguntas. ¿De qué modo se articula entonces sociedad e individuo? ¿Cómo podemos pensar si las instituciones son sociales? Bueno, ¿qué relaciones se establecen entre el individuo y la sociedad, ¿no? El individuo como una individualidad social, valga el oxímoron, y la sociedad. ¿Cómo podemos encontrar, cómo es posible que haya ciertas regularidades sociales que podemos encontrar entre distintas sociedades y en distintos tiempos? Por ejemplo, la autoridad, ¿no? Como institución. Estoy dando distintas instituciones, ¿eh? Anoten cuando hablamos, por ejemplo, de qué es un ejemplo de institución, ahí estoy dando varias, ¿eh? Bien, entonces, en principio ubicamos a las organizaciones como el contexto de la acción de los sujetos. Yo voy a tomar acá algo de lo que dice Svartein, es un texto que usted tiene en la cátedra, ¿sí? Él dice que las organizaciones es el lugar donde los sujetos accionan, donde los sujetos hacen realidad sus conductas, ¿no? No hay conducta de los sujetos por fuera de las organizaciones, ¿no? Diríamos, tomando un poco el concepto que da Foucault sobre este caso, que vivimos, la sociedad es como una trama, una rejilla, y nosotros vamos transitando lo social entre organización y organización, la familia, la escuela, el hospital, no sé, la justicia, el partido político, etcétera, etcétera, ¿no? Diríamos, nunca hay algo de la conducta del sujeto que se dé fuera de una organización social, ¿no? Siempre está dentro. Entonces, la organización es el lugar donde la acción del sujeto se produce. De este modo, Svarten introduce la dimensión de lo vincular, de lo interactivo de la vida de las personas en la trama de una organización, ¿sí? En la trama de una organización que se da en distintos niveles, en distintas dimensiones, y las nombra de esta manera: lo individual, lo grupal, lo social, lo organizacional y lo social comunitario, ¿no? Imaginen ustedes la mamushka, esas muñecas rusas, digamos, esas muñecas rusas, ¿no? Que se van metiendo una dentro de la otra, una más chiquitita hasta la más grande, ¿no? Bueno, acá imaginen 4 muñecas, ¿no? Lo individual como la más chiquita, ¿sí? Lo grupal que contiene esa chiquitita, después va lo organizacional y después lo social comunitario general, ¿no? Esas 4 dimensiones, ¿sí?
diríamos que en la organización la conducta del sujeto se van produciendo en esos 4 círculos. Lo interactivo se va dando en esas 4 dimensiones que conforman la realidad social, ¿no? Y dice, la conducta del sujeto en estas, digamos, la organización como lugar de acción del sujeto es además el lugar donde yo puedo satisfacer necesidades básicas, ¿no? Por un lado, y también responder a ciertas demandas de lo social. Digamos, vamos a ponerlo, yo les voy a colgar en la semana un texto, un breve texto sobre esta dialéctica entre la necesidad, la demanda y la satisfacción, que lo tomo más del lado lacaniano, en mi caso, no importa ahora, se los voy a poner para que lo lean de ahí, simplemente lo voy a referir de la siguiente manera, ¿no? Digamos, hay una necesidad biológica que yo cumplo, que yo satisfago dentro de un orden, organización, digamos, dentro de un orden social, dentro de una organización social. Por ejemplo, de mi familia, yo me siento a comer, ¿no? Digamos, comer es una necesidad del cuerpo. Necesitamos comer para reproducir la vida biológica de mi cuerpo, ¿no? Pero además es un hecho social, no solamente es un hecho biológico, una necesidad homeostática, ¿no? Algo que se da entre la naturaleza de mi cuerpo, como mi cuerpo biológico, sino que hay algo que se permea, ¿sí? Con lo social, porque es ese comer de mi cuerpo está regulado por los comportamientos sociales dentro de la familia. Por ejemplo, nos sentamos todos a comer en la mesa, usamos cuchillo y tenedor, en la mesa no se usa el celular, no miramos la tele, en algunas sí o en otras no, qué sé yo. Las regulaciones de las organizaciones son para todas, hay regularidades entre las organizaciones familiares respecto de comer y también hay singularidades, modos de cumplir esas regularidades. Entonces, a lo mejor en mi casa, bueno, cuando en mi casa paterna, cuando comíamos no había celulares, yo soy de otra época. Entonces, pero mi papá no quería que durante el almuerzo, la cena, se mirara televisión, que era la tecnología fundamental del momento, hace unos años, cuando yo era adolescente, joven y niño, ¿no? Y entonces era una regulación, porque durante el almuerzo, la cena, se trataba de charlar, de vincularnos. Eso es una regulación que nos constituye como sujetos, ¿no? Diríamos que eso excede la mera satisfacción de una necesidad biológica y hace a la satisfacción de un orden social general, que pone límites, regula, le da contornos, traza ese territorio de lo que es luego el cuerpo humano y el cuerpo social. Bien, ahí hay yo le dejo este texto entre necesidad y demanda, hay algo que ustedes pueden mirar de ahí, es particularmente interesante, ¿no? Bueno, entonces, si decimos entonces que la organización es el lugar de esa interacción, ¿sí? El lugar donde yo voy a satisfacer ciertas demandas, ciertas necesidades y demandas, donde se va a producir esa dialéctica, entonces las pensamos en relación a esas diferentes dimensiones, dijimos. Ya veremos más adelante, cuando trabajemos el texto de organización en la unidad 2, con algunos textos de Levinson, después profundizaremos un poco más este tema, ¿no? Pero lo que rescatamos es que es también, digamos, esa dialéctica, perdón, el lugar de la constitución subjetiva y la adjudicación de ciertas identidades que se dan dentro de esas distintas dimensiones, ¿no? En la trama de un poder, diríamos, y en la trama de un saber sobre los sujetos, sobre las cosas, sobre el mundo, ¿no? Para explicarlo, para poner un ejemplo, ¿no? Digamos, sobre
en todas las organizaciones en particular, yo siempre lo refiero en esta dialéctica entre lo general y particular, hay un saber sobre los sujetos que se pone en acción, digamos, en estas regulaciones que cada familia tiene, ¿no? Entre esto que cada familia se plantea e imagina e ilusiona y construye como un ideal propio de familia, vamos a poner, o un ideal propio de escuela para salir de la familia, ¿no? Digamos, entonces, dentro de esa trama de poderes y saberes que cada organización en particular sostiene, digamos, ahí se va armando algo para que los sujetos construyan sus propias identidades sociales. Es en realidad ahí, en el seno de las instituciones, y en el seno de las organizaciones, y en estas 4 dimensiones en que lo institucional va interviniendo, es donde nosotros nos vamos constituyendo como sujetos sociales. Lemenson usa una palabra, una noción, que es central a esta argumentación, que yo les pido que se la anoten, que la miren del texto de perdón, no es Lemenson, dije Svarten usa esta noción, que es la noción de atravesamiento, ¿sí? Ustedes piensen esos 4 círculos que se van conteniendo uno adentro del otro, y lo institucional, la institución trato de aparecer acá en la imagen, es lo que va atravesando, ¿sí?, esas 4 dimensiones, ¿sí?, desde lo social general hasta el individuo en particular. Con esto, Svarten está dando una cierta explicación de por qué es posible encontrar regularidades entre una organización y otra. ¿Por qué es posible, a pesar de que cada familia constituye un mundo aparte, como se dice, porque es posible encontrar, reconocer que esta es una familia? Porque reconocemos regularidades o modos de conducirnos, modos de las conductas que se repiten entre una familia y otra, a pesar de que cada familia es un mundo aparte. Bien, hasta acá vamos, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Vamos, bárbaro. Claro. Bárbaro. ¿Hay alguna cuestión más sobre esto? ¿Algo que quieran comentar? Profesor. Sí. ¿Quién habla? Espera, que ahí estamos. ¿Quién habla? Activo la cámara, así me robo un poco de Dale. la cámara y entro en la grabación, a ver si la pantalla Ahí te estoy. activa. Y otra la apagué, qué cabeza. Pero bueno, mientras se enciende, porque me parece ahí que te no se encendió veo. todavía, o la apagué. Perfecto. No, te veo perfecto. Y estaba, anoté un par de preguntas mientras te hablaba, más que nada, y una duda más que tenía mientras leía los textos sería esta. Entonces, ¿las instituciones son causas objetivas de tal organización para el fin de la acción del sujeto para producir cierto efecto? O sea, déjame terminar, ¿no? Me faltó un par de cuestiones. O sea, sería conseguir ciertas conductas, más que nada, o cierta realidad social, conseguir eso para ese sujeto. No sé si me va a entender. Tu nombre es te veo tu Briguglio, y tu nombre, ¿cómo dijiste que es? Ese es mi apellido, Federico. Sí, Federico, sí. Federico, a ver, se entiende perfecto tu pregunta. Yo lo voy a aclarar, un poco, porque detrás de tu pregunta se sostiene cierta mirada de lo social. Vamos a ponerlo acá, y también cierta construcción ideológica, ¿no? Digamos, esta cuestión de una construcción objetiva de la realidad social. Bueno, yo diría que nosotros, en las lecturas que nosotros estamos haciendo de la realidad social, no miramos particularmente una construcción objetiva, ¿no? Digamos, sí miramos una construcción material, y eso a lo mejor lo podemos referir a una